Como sabéis, los que habéis estado, el mes pasado hemos empezado una serie nueva que yo le he llamado Profetas y Reyes. Y le he llamado Profetas y Reyes, sencillamente porque lo que vamos a ver muy deprisa, pero espero que queden cosas valiosas, es la relación de algunos de los reyes de Israel, de ese periodo que duró la monarquía, que fue bastante breve, en relación con Dios. Y la palabra de Dios llega a ellos a través de los profetas. Así que lo que veremos será eso. Hoy tenemos delante el desafío mayor de todos. Y yo no he querido repartirlo en más veces porque creo que nos podrá quedar lo esencial. La mayor parte del tiempo estaremos leyendo el texto bíblico. Y yo repito lo que dije el otro día. Creo que necesitamos muchísimo, por eso colaboro en ese ministerio que es la Unión Bíblica, necesitamos muchísimo leer la Escritura. Aunque sea solo leerla, y si es meditarla, mejor, y si es analizarla, mejor. Así que gran parte del tiempo será leer, pero vamos a tener no el texto en la pantalla, porque si tenemos el texto en la pantalla ya no abrimos la Biblia, y a lo mejor se nos olvida dónde están algunos de los libros, es posible. Yo voy a buscar alguno que podamos, si acaso, tener ahí. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 16, podemos tenerlo ahí, puesto en la pantalla, pero como un texto de referencia que tiene que ver con lo que veremos hoy. Hoy vamos a ver David, y yo he titulado el tema de hoy, David, el rey modelo. Después de haber visto a Saúl el mes pasado, el rey guapo, valiente y desobediente, pues hoy nos encontramos con otro panorama totalmente distinto. Y yo espero que algunas ideas preconcebidas que tenemos acerca de David, que las mejoremos. Primero voy a hacer referencia a cómo es presentado David en el Nuevo Testamento. El rey modelo y profeta, que esto es algo que muchas veces se nos escapa. Entonces, cuando se habla de David en el Nuevo Testamento, se refiere en particular a los derechos de Cristo al trono de Israel, y a citas proféticas de David, citas proféticas en los Salmos, que es algo que muchas veces se nos escapa. David aparece mencionado en la genealogía de Mateo 5 veces, en la de Lucas aparece mencionado una vez. Aparece mencionado en la anunciación a María y en la anunciación a José. La primera en el capítulo 1 de Lucas y la segunda en el capítulo 1 de Mateo. En los evangelios se le llama a Jesús bastantes veces hijo de David, es decir, descendiente de David en cuanto a su condición de Mesías, a su condición de heredero del trono de Israel. David es mencionado 3 veces en el mensaje, en el sermón de Pentecostés. Es mencionado también por Esteban en su defensa, que es un resumen histórico de Israel, en Hechos capítulo 7. Cuando Pablo predica en Antioquía de Pisidia, en una sinagoga, es un mensaje muy interesante porque era especialmente para los judíos. Si repasáis los mensajes de Pablo, que aparecen en el libro de los Hechos, es muy particular porque según el auditorio, él utiliza los argumentos. Es una enseñanza valiosa también para predicadores. Bueno, pues Pablo cuando predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia menciona a David 4 veces. También Jacobo, en aquel se le llama el concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos 15, que se mencionó qué pasaba con los gentiles y el cumplimiento de los ritos de la ley, especialmente la circuncisión. Pues Jacobo también mencionó a David, el que dio el discurso final. Pablo menciona 3 veces a David en la carta a los romanos y una en 2 Timoteo. Aparece 2 veces también David en la carta a los hebreos. Y aparece 3 veces en Apocalipsis, la última de ellas, la que tenemos ahí. Y yo voy a leer así de corrido, antes de empezar a hablar directamente de David, voy a leer algunas menciones de David.
Primer libro de los Reyes, capítulo 2 y versículo 12. El próximo mes, si Dios quiere, tendremos delante a Salomón, el segundo gran rey de Israel. Pero sin ninguna duda, David fue el rey máximo en muchos aspectos. También porque recuperó todo el territorio de Israel. Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 12. Y dice allí: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Fijaros en esa expresión, el trono de David su padre. Jeremías capítulo 22 y versículo 2. Y leeremos hasta el versículo 4. Jeremías 22, 2 al 4. Y encontramos de nuevo la misma expresión. Oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás, y habían pasado muchos años, estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por esas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Isaías capítulo 9, una de las grandes citas del Antiguo Testamento, que aparece recogida, por ejemplo, en la letra del oratorio del Mesías, porque es un anuncio de la venida del Señor Jesucristo, no solo su primera venida, sino también su segunda venida. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro texto más, la Anunciación. Lucas capítulo 1 y versículo 30. Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 30. La anunciación del ángel Gabriel a María. Y dice aquí, María, no temas. Lucas 1:30. No temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y por último, el que tenéis en la pantalla. Apocalipsis 22, 16. Fijaros que es uno de los últimos versículos de la Biblia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que David tiene un protagonismo especialísimo en toda la Escritura, desde que aparece en la escena, que por cierto aparece en el libro de Ruth, por primera vez mencionado, pero ese personaje tan especial que fue David, al que yo he llamado ahí el rey modelo, porque lo es, pues aparece con un protagonismo realmente importante. Así que ahora vamos a sumergirnos un poquito en la historia de David y vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, David fue ungido por Dios. Saúl también. Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos ahí a ver un breve pasaje que nos habla del ungimiento. Y ya sabéis que el ungimiento era algo que hacía
un sacerdote o hacía un profeta. En este caso Samuel era sacerdote y profeta, y era juez también, o fue antes de Saúl. Samuel era el que regía los destinos de Israel. Así que en este caso es por mandato de Dios, alguien es señalado especialmente para una función. También eran ungidos los sacerdotes. Así que, primera de Samuel, capítulo 16 y versículo 11, Samuel está en Belén, ha convocado a la familia del padre de David, a Isaí, y entonces dice aquí en el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Era el menos importante porque era el último, y se iba para el monte con las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. En principio otro rey guapo, que conste. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ya sabéis que antes Samuel vio al mayor, que era también un tiparrón, y dijo, este va a ser. Y el Señor dijo, no mires la pinta que tiene, allí no dice pinta, dice su aspecto, ¿no? Pero no mires la pinta que tiene porque ese no es. Yo veo por dentro. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, o delante de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Conste que esto también se dice de Saúl. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David era seguramente un adolescente. No sabemos la edad que tenía. Después hablaremos algo de la edad. Ahora, David tenía una característica que marca toda su vida. David era creyente. Yo no sé si entendemos bien qué es eso de ser creyente. El que cree, confía en lo que sea. En este caso, cuando hablamos de creyentes en la Escritura, es que confía en la palabra de Dios, y si confía en la palabra de Dios, obedece, porque si no, vaya una confianza. Esto nos lo tendríamos que preguntar muchas veces. David era creyente. Vamos a 1 de Samuel 16, o sea, el capítulo siguiente. Y el versículo 26. Lo que vamos a leer va a ser un resumen, pero en texto bíblico, en este caso del encuentro con Goliat. Y nos vamos a fijar en algunas cosas que dice y hace el creyente David. Recordemos que era un chaval, ya era un hombre en el sentido físico, ya lo era, tenía un buen cuerpo, era ágil, era muy fuerte, se atrevía, como relata él delante de Saúl, se atrevía a enfrentarse con las fieras, o sea que eso no lo hace. A veces nos pintan al David y Goliat como un niño que va allí y Goliat se ríe de él. No era un niño, era un joven, muy joven, eso es evidente, pero no era un niño y tenía un cuerpo fuerte y además entrenado, o sea que tampoco era un alfeñique que llega allí con su piedecita, no, era un hombre hecho y derecho, aunque fuera muy joven, eso sí. Versículo 26 de 1 de Samuel 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? La vergüenza que estaban pasando allí de tener uno que los desafiaba y allí no se movía nadie, porque estaban todos llenos de miedo. Porque, fijaros en lo que dice aquí, en este versículo, porque ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está el David creyente. Era un chaval, muy joven, y está dando lecciones a los mayores, que eran los que estaban allí. Dice, pero vamos a ver, ¿quién es este tío, sea lo grande que sea, o lo fuerte que sea, o lo que sea? ¿Quién es este tío para provocar a Dios? Esta es una percepción distinta. Allí no había creyentes. Y llega un creyente y dice, pero vamos a ver, ¿pero qué pasa aquí? Claro, eso causó sorpresa, ¿no?
y por eso Saúl le llama, se corre la voz y todo esto, ¿no? Versículo 40. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando ya para enfrentarse y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ahora, imaginaros la escena. Sí, no es un niño que va contra un hombre hecho y derecho, es un joven muy joven, pero que desde luego aquellas dos fuerzas, pues es un poco así como si alguien fuera con un puñado de piedras a enfrentarse con un tanque blindado y con unos cañones impresionantes y que lanza hasta cohetes y todo. Bueno, aquello era desigual, absolutamente desigual. Y cuando el filisteo miró y vio a David, versículo 42, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Bueno, esto era muy típico, esto de las soflamas que se lanzaban primero, pues muy parecida a lo que hacen los entrenadores antes de los grandes partidos, o sea, una cosa así, ¿no? Crear ambiente. ¿Tú qué vas a hacer, hombre? Y de paso, machacar la moral del otro, que eso también es muy importante en las luchas. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, y escudero, no lo olvidemos, que llevaba las armas que no estaba utilizando en ese momento. O sea, aquello era una fuerza de guerra contra un pastorcito, que aunque fuera ya robusto y alto y todo eso, pero en fin, no era un hombre de guerra para nada, él nunca había visto una guerra. Versículo, estamos en el 45. Vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo, fijaros el argumento del creyente. Es que esto a nosotros debiera servirnos de estímulo, de desafío. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fijaros qué diferencia. Yo no vengo a ti con armas, yo vengo a ti en el nombre de Dios. Y versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y etcétera, etcétera, todo eso. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación, eso era muy importante, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahora no está hablando con el filisteo, está hablando con los que tenía detrás, que estaban allí encogiditos de miedo, que por una parte decían, bueno, menos mal que hay alguien que va a defender nuestra honrilla, pero al mismo tiempo seguro que estaban temblando y diciendo, bueno, porque el trato era, si alguien vence a Goliat, nos habéis vencido. Por cierto, era una batalla muy bien planteada, ojalá se hicieran así ahora. Eran dos nada más, claro que en la mano de cada uno estaba después lo que venía detrás. Si gana Goliat, sois nuestros, no tenéis nada que decir. Bajar las armas y lo que nosotros digamos tenéis que hacer, nuestros siervos. Pero si ganáis vosotros, el vuestro, pues lo mismo. Así que la contienda era complicada y David se dirige a los suyos y dice, a ver si os enteráis, os vais a enterar. Fijaros que David no dice lo habilidoso que soy yo con la honda. Hay una ocasión que en la historia de los reyes, hay una ocasión que se menciona a alguien que no fallaban tirándole a un cabello. Creo que aparece en el libro de Jueces. Pero David no presume de sus habilidades, para nada. Dice, hoy os vais a enterar que Dios no salva con armas, con fuerzas humanas. Esto son palabras de un creyente. Y efectivamente, David lanza su piedra, hiere a Goliat, Goliat queda inconsciente, cae al suelo, y David toma la espada de Goliat, porque él no tenía, y le corta la cabeza, y ahí fue la debacle. Bueno, este es el primer paso y manifestación pública de David creyente, profundamente creyente, lo fue toda su vida. Ahora viene la prueba, capítulo 18.
y vamos a ver algo de David probado. Vamos a leer una porción un poquito más larga, pero muy interesante. Primera de Samuel 18:5. Y dice así: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Fijaros que había ya dos acontecimientos en la vida de David que podían condicionar su actitud. Uno, había sido ungido por Dios para ser rey. Dos, delante de todo el pueblo, de todo el ejército, había demostrado que él era el líder según Dios. Estaba clarísimo. Y sin embargo, David destacó a lo largo de toda su vida por su humildad. Se portaba prudentemente, o sea, sin hacerse el destacado. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 6. Y ahora viene el comienzo de la prueba. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Esto se clavó en el corazón de Saúl como una flecha enorme ardiendo. Y se enojó Saúl, versículo 8, en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. A lo mejor ya había oído algo, porque las referencias de Saúl a David como futuro rey fueron bastantes. Algo habría oído o algo percibía, y Dios ya le había abandonado moralmente, espiritualmente, y Saúl no era creyente. Versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando, o sea, dándose cuenta, que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Versículo 30. Salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Así que ahí tenéis un militar de gran éxito, porque era un creyente que luchaba las batallas de Dios, y por otro lado, un rey que estaba viendo que aquel iba a ser su sucesor, como no tuviera cuidado, y que además todo el mundo le admiraba más que a él. Así que lo envidiaba y lo aborrecía con toda su alma. Primera de Samuel, capítulo 24. Como sabéis, la historia es mucho más larga, pero tenemos que avanzar todo lo deprisa que podamos. Y fijaros cómo empieza este versículo 2 de Primera de Samuel 24. Tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Bueno, al final David, viendo que la situación era insostenible, Saúl había intentado matarlo repetidamente, incluso intentó matar a su hijo Jonatán porque estaba de parte de David y tenía muy claro que David iba a ser el próximo rey. Pues entonces ya David se fue, y algunos que le admiraban y le querían y que eran de su mismo estilo de vida y de fe, pues fueron con él. Así que era como una especie de un grupo, bueno, como si fueran guerrilleros, pero un grupo pequeño. Bueno, llegaron a ser unos 600, que andaban huidos. Como aquí hubo muchos, aquellos después del tiempo de nuestra terrible y a veces demasiado olvidada y otra demasiado recordada guerra civil. Bueno, pues estamos leyendo en el versículo 2. En busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Así que Saúl puso en marcha todo un ejército para cazar a David, porque se había propuesto liquidarlo como fuese. Bueno, resulta que
lo que pasa aquí es uno de los gestos de David que demuestran lo creyente que era. Seguimos leyendo. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Estaban en el mismo sitio a que llegaron Saúl y seguramente los más cercanos, no cabrían todos allí, para abrigarse y para descansar allí. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, o sea, su corazón andaba a 1000. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. ¡Hala! Esto es un creyente. Estaba pasando la peor prueba de su vida y tenía en su mano terminar la prueba, pero David lo tenía muy, muy, muy claro. Capítulo 26, y aquí vamos a ver otra escena parecida. Dos de las escenas que aparecen. En este caso, Saúl está de nuevo buscando a David y llega donde estaba David y al final pues están durmiendo o descansando, Saúl y sus hombres. Es evidente que Dios intervino aquí. Y entonces Saúl, con uno de los hermanos de Joab, el que fue después su general, que era medio familiar también, pues fueron hasta Saúl, que estaba durmiendo. Estamos en el versículo 7 del capítulo 26 de primero de Samuel. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner, el general del ejército, y el ejército estaban acostados, tendidos alrededor. Entonces dijo Abisai a David: ¿hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano? Déjame que le hiera con la lanza, lo clavaré en tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, pero guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y esta lealtad de un creyente que estaba siendo perseguido con el perseguidor se manifiesta al final también. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, y leeremos solamente el versículo 17. Segunda de Samuel 1, 17. Ya se había dado la batalla de Gilboa, había muerto Saúl y todos sus hijos, y Israel había sufrido una derrota terrible, y ahora ya está ahí David, ahora ya no hay Saúl. Versículo 17 de segunda de Samuel 1. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo. Después hay un relato de la endecha, pero lo dejamos ahí. Es decir, la lealtad de David, aparte de eso, si lo pensáis bien, David no fue solo muy valiente, muy creyente, sino muy buen político también. Dentro de su pueblo y con los que estaban alrededor. Fue siempre muy buen político. No tenemos tiempo de revisar tantas historias pequeñas que nos revelan el carácter de David y por qué lo apreciaban y lo respetaban los poderosos de alrededor y dentro de su pueblo todos los que tenían alguna importancia por ser ancianos o gente notable dentro del pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 5. David es coronado. Segunda de Samuel 5, 4. Y hay un detalle muy, muy interesante. Leeremos los versículos 4 y 5 nada más. Segunda de Samuel 5, 4 y 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Hay una cosa muy interesante, que seguramente ya os habéis dado cuenta de ella, pero que es muy interesante. David empezó a reinar a los 30 años. A los 30 años fue presentado José delante de Faraón, por ejemplo. Como de 30 años era Jesús cuando empezó su ministerio. Y a los 30 años empezaba el ministerio de los sacerdotes. Es interesante. Yo, francamente, no creo que sea coincidencia, pero vamos, no es el momento de profundizar en ese detalle que puede o no tener importancia. Vamos un poco más adelante. Capítulo 7, segunda de Samuel 7, versículo 1. Y aquí, en este capítulo 7, hay una parte de la historia de David que es fundamental y tiene que ver con todo lo que veíamos al principio. Tiene que ver con esa figura de rey modelo y con ese hecho de que Jesús se llama a sí mismo hijo de David y aparece hasta el final del libro del Apocalipsis David mencionado. Versículo 1 del capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, es decir, ya estaba su reino funcionando, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, o sea, tengo una buena casa, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, a Natán el profeta le pareció fenomenal. Dice: mira qué hombre, qué creyente, porque eso es lo que fue toda su vida. Qué creyente. En este momento que ya han acabado las guerras, que ya los de alrededor todos eran tributarios de Israel y se había hecho amigos con muchos reyes alrededor, pues que eran pequeños reinos, pues ahora mismo dice: ahí va. Yo estoy aquí al frente de mi reino, vivo en una buena casa y el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, está en una tienducha. Esto no puede ser, esto no está bien. Ese era el creyente. Y entonces, Dios, versículo 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa donde yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Esto tiene mucho contenido profético y parte de él está todavía pendiente. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Esto tiene mucho contenido. Él quería hacer una casa para Dios, porque ya tenía la suya. Y Dios le dice: no, casa te voy a hacer yo para ti. Y en este caso, casa no significa una casa física, sino más bien una dinastía. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Y esto señala al mismo tiempo a Salomón y al Señor Jesucristo. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto va mucho más allá. Y en el versículo 18 al final, David dice: Señor Jehová,
Es una reacción típica de un creyente. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido. Ese era el sentir del creyente David. Hay mucho más en este discurso, pero no hay tiempo de verlo. Ahora llegamos a un suceso que se ha magnificado mucho más de lo que lo magnifica la Biblia, que lo pone bien y lo cuenta todo. David cae. Y aquí una de las cosas que aprendemos es la fragilidad humana manifestada en David y una cosa muy importante, el perdón no evita las consecuencias. Esto fue una lección grande para David. Pero veréis, y espero poder llegar allí aunque nos dejemos cosas atrás, que este no fue el peor pecado de David como algunos piensan. Versículo 1 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Después de todas estas cosas, 2 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primer fallo, ¿no? Todo el mundo trabajando y el jefe se queda en casa. Y sucedió un día, al caer de la tarde, es que el cuadro está pintado con tal lujo de detalles que no se nos escapa nada. Un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, que evidentemente era más alta, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y yo diría, y sin ser mal pensado ni nada, que la mujer aquella se estaba exhibiendo. Seguro que no tenía necesidad de estarse bañando donde la podían ver no solo David, cualquier otro desde el palacio. Seguro, segurísimo. Envió David a preguntar, versículo 3, por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, que era uno de sus principales soldados, de un grupo muy selecto. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, más bien no durmió. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer e envió a hacerlo saber a David. A continuación, David, como sabéis, y no lo vamos a leer, pero está en el capítulo a continuación, mandó venir a su marido, inmediatamente que supo que ella estaba embarazada, mandó venir a su marido para cargarle el muerto. Sencillamente. Lo mandó venir y dijo, bueno, pues a ver, cuéntame cómo está la guerra y tal, ahora vete a dormir a su casa. Y él no fue. Dijo, hombre, ¿cómo voy a ir con la situación militar que hay y yo me voy a dormir a mi casa? Voy a hacer fiesta con mi mujer. Y no fue. David lo vuelve a intentar al día siguiente y dice, bueno, quédate un día más. Le lleva con él, le mete una borrachera en el cuerpo que ya casi no andaba, pero Urías era un hombre fiel y uno de los grandes valientes de David, podéis encontrarle en otro sitio, y no va a su casa. Así que David, cuando lo sabe, dice, ¿ahora qué hago? Porque esto es clamoroso. Pues lo hace muy sencillo. Le manda una carta por Urías, supongo que sellada y lacrada, y le dice, Juan, mira, ponlo donde se muera. Eso era más o menos. Porque si no, fatal. Y Joab, que también era muy bajo, y Joab ya lo de creyente lo tenía mezclado con mucha inmoralidad y muy poca fidelidad, pero a David le era fiel, pues Joab lo pone y Urías muere. Entonces, al morir Urías, pues todo arreglado, ¿no? Capítulo 12. Versículo 1. Otra escena muy detallada. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad. Es una parábola. El uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Fijaros cómo pinta el cuadro, con qué emotividad lo pinta. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Reacción de un rey justo que lo era. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y le relató de nuevo la historia que ya sabemos y que David sabía muy bien. Y le dice, por ejemplo, en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Terrible. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pero antes, y esto merece la pena, antes, versículo 10, le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomarán tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, por cuanto tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, y así ocurrió. Es decir, una de las cosas que David aprendió es que el pecado tiene consecuencias, y a pesar del perdón las consecuencias siguen corriendo, pero hay perdón. David fue plenamente perdonado. Y si leéis el Salmo 51, que es el salmo en el cual David escribe su arrepentimiento, es realmente impresionante. Y si os paráis un poco en frases que David dice allí, más impresionante todavía, porque David dice cosas muy especiales en el salmo. Por ejemplo, dice: conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, yo reconozco mis rebeliones contra ti solo he pecado. Esconde tu rostro de mis pecados. Y dice muchas más cosas, pero vamos a ir al otro acontecimiento con el que tenemos que terminar, porque el tiempo se termina también, que es el mayor pecado de David y el que tuvo más consecuencias. Es curioso porque todo lo atribuyen a la muerte de Urías y al adulterio con Betsabé, que al final fue la madre de Salomón. Capítulo 24 y versículo 2. El versículo 1 es un poco complejo, pero el versículo 2 ya deja claro lo que había. Segunda de Samuel 24. Y dijo el rey a Joab, segunda de Samuel 24, 2. Dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Hasta Joab, que era muy malvado y aparece después ajusticiado por Salomón. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Ahora, ¿os acordáis de una escena? Seguro que os acordáis. ¿Os acordáis de Nabucodonosor? Cuando en un momento dado, después de haber visto las maravillas de Dios y de haber confesado a Dios por las cosas que había hecho, y a través de Daniel en particular, en un momento dado dice, se pone en su palacio, echa una mirada a aquella capital que era impresionante y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Vamos, como diciendo, está clarísimo, por lo que después Daniel le dice, está clarísimo,
aquí estoy yo, el rey más rey de todos los reyes, y aquí está lo que yo he hecho. Aquí está mi obra. El orgullo de Nabucodonosor subió hasta el cielo. Pues eso estaba pasando con David. No sabemos cómo llegó a eso, pero eso fue mucho más grave todavía. El orgullo es el peor de los pecados en relación con Dios. Después que David hubo censado el pueblo, versículo 10, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Te ruego que quites el pecado de tu siervo. Viene otro profeta, ahora no es Natán, que es Gad, vidente, versículo 12, Dios le dice a Gad lo que tiene que decir, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderás al que me ha enviado. David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. En el versículo 15 al final dice que a causa de aquel pecado de David murieron 70.000 personas. Aquello fue terrible. Y David tiene una frase preciosa en el versículo 17. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra ti. Claro, hay muchísimo más material como imagináis. Primero de Crónicas, primero y segundo de Samuel, los salmos de David, que hay muchos datos que podríamos extraer de ahí, pero eso nos llevaría 4 años. Pero hay algo muy interesante. Cada vez que a Saúl le llamó la atención Samuel, Saúl se rebotaba. ¿Os acordáis de las escenas? Por ejemplo, cuando Saúl no espera para hacer el sacrificio en Gilgal, dice, bueno, yo esperé, pero es que tú no venías y la gente se iba y estamos en un momento crítico. O sea, yo tengo justificación para desobedecer. Cuando no hace todo lo que Dios había mandado con Amalek, le dice, yo sí lo he hecho, tan hecho que antes de llegar allí delante de Samuel, o Samuel delante de él, ya se había hecho hasta un monumento. Y dice, no, yo he hecho lo que Dios ha mandado. Te has equivocado, Samuel, tú no entiendes. Es lo que le está diciendo. David nunca se rebota contra los profetas, nunca, contra la palabra de Dios, nunca. Cuando le aconseja algo, David está pronto a obedecer. Y cuando, como pasó en estas 2 ocasiones, David desobedece gravemente, David inmediatamente, eso es una característica muy importante. David no era un hombre sin fallos. Era un hombre creyente, sincero, y su arrepentimiento era de corazón, total. Por lo tanto, David fue el hombre según el corazón de Dios. Así lo manifiesta la Escritura. No porque fue perfecto, sino porque fue como Dios quiere que seamos. Y Dios no quiere que seamos adúlteros, ni quiere que mandemos matar a nadie, ni quiere que seamos orgullosos, pero seguramente que en el ADN espiritual que llevamos, en cierta manera eso va incluido. Pero lo que sí quiere Dios es que nos humillemos delante de Él y que sepamos que nuestros fallos tienen consecuencias, siempre. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, me parece que es el versículo 7. Esto es importante recordarlo. Lo que hacemos siempre tiene consecuencias, siempre. Pero hay otra cosa muy hermosa que David experimentó en él. A pesar de sus fallos, cuando él se arrepintió de corazón y acudió buscando perdón, confesando su pecado, Dios perdonó. Qué importante. Porque esto trasciende el momento presente. Yo siento que hayamos ido tan deprisísima, pero yo creo que pueden haber quedado algunas cosas importantes con nosotros. Y espero que sí. Aquí ha habido un rey que aparece como modelo a lo largo de toda la Escritura.
no por su perfección, sino por su actitud para con Dios. No por sus fallos, sino porque se humilló y se arrepintió cuando hizo falta. Y la Escritura no esconde sus fallos, porque en el caso de David quedaría muy bien. Se guardan sus fallos y presentan sus éxitos y sobre todo su maravillosa actitud delante de Dios. No esconde nada, lo pone todo al descubierto, quizá para que nosotros también nos veamos ahí. Así que como beneficiarios del Hijo de David, quede con nosotros en esta mañana. Imitar lo bueno y recordar que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y a lo mejor si lo pensamos, igual paramos antes de dar un mal paso. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos sentimos abrumados ante tanta historia y haberla recorrido tan deprisa, pero abrumados ante los ejemplos que nos deja esta historia. Te damos gracias por la sencillez, la fidelidad de tu siervo David. Te damos gracias por la cantidad grandísima de cosas que él nos enseña. Te damos gracias porque no has querido ocultar sus debilidades. Y en tu libro has dejado escritos sus fallos y sus reacciones. Señor, nosotros también fallamos, bien lo sabes. Señor, te pedimos para cada uno que cuando fallamos vayamos a ti humillados como lo hizo David. Y te pedimos también que en situaciones en las cuales estemos a punto de tomar decisiones inadecuadas, que pensemos en las consecuencias. Porque cuando hacemos lo que no debemos, las consecuencias son inevitables. Te damos gracias porque a pesar de todo, eres un Dios perdonador. ¿Qué sería de nosotros si no fuese así? Por ello, Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por perdonarnos en Cristo. Gracias por haber hecho la paz por medio de Él. Gracias por tu gracia. Despídenos en paz, llévanos a cada uno con bien y sobre todo con el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.